Sentaos un momento, hermanos, que el Señor os dé la paz en este domingo en que escuchamos la conclusión de la enseñanza de Jesús sobre el pan de la vida que hemos ido escuchando los domingos anteriores. Ese pan del que decía, es mi carne para la vida del mundo. Y aquellos discípulos de Jesús, no ya la gente en general, sino sus discípulos, los que le seguían, pues no pudieron creer lo que les decía el Señor. Es como si dijéramos que entraron en lo que podríamos llamar una crisis de fe. Una crisis de fe de los discípulos, que está significada en esas dos expresiones con las que empieza y termina el Evangelio, que dicen los que no pueden creer, son palabras duras. Y después al final San Pedro dice, tú tienes palabras de vida, palabras duras para uno, palabras de vida para otro. No hay medias tintas. Por eso es una crisis de fe en la cual hay que optar, hay que elegir. ¿Por qué no pudieron creer aquellos discípulos que no creyeron y se echaron atrás y no volvieron a ir con él? ¿Por qué les sucedió esta crisis de fe? Pues lo hemos visto los domingos pasados. No podían creer porque tenían prejuicios. Es decir, tenían un juicio previo. Tenían una precomprensión de lo que tenía que ser el Mesías, el Salvador, el reino de Dios, el Evangelio. Ellos tenían una mentalidad que era la de todos, la de su época. La de aquellos, porque los discípulos eran jóvenes, no creáis, a veces aparecen en las películas como gente mayor, no, eran jóvenes y tenían la mentalidad, los ideales de aquel tiempo. Pero no era la de Jesús, no era la evangélica. Estas palabras son duras, decían. ¿Quién puede hacerle caso al Evangelio, al cristianismo? Mirad, esta crisis de fe de los primeros discípulos se ha repetido a lo largo de la historia hasta nuestros días. Hoy la Iglesia está sumida en una enorme crisis de fe. Nuestra Iglesia católica y en general el cristianismo, una enorme crisis de fe, porque el Evangelio nos resulta duro. ¿Quién puede hacerle caso? Porque tenemos una mentalidad que no coincide, que no es la de Jesús, que no es la del Evangelio. Hay una nueva ideología que se impone por la fuerza de la ley, que está como invadiéndolo todo, en la educación, en la propaganda, en los medios, hasta en la música, y que tiene cosas verdaderas, como la tenía aquella mentalidad de los apóstoles, pero que es tan difícil para esta generación. ¿Por qué? Pues porque esa nueva ideología no es cristiana. No solo no es cristiana, es anticristiana. Es más, se propone, utiliza a veces el lenguaje del cristianismo, una conversión a esa ideología, que se convierta todo el mundo a esa forma de pensar, de vivir, de actuar, de sentir. Es una alternativa al cristianismo, pretende sustituirlo.
Por eso no se puede. Y hay que optar. Hay que optar necesariamente. No hay medias tintas. Esta situación, que digo, se ha dado siempre de distinta manera a lo largo de la historia, a nosotros hoy, este mundo que vivimos, que ya es otro del que conocimos los que peinamos canas en nuestra juventud, ese mundo ha desaparecido. El mundo actual es completamente distinto. Y este mundo tiene una mentalidad y, como digo, una nueva ideología ante la que hay que optar. Porque el Evangelio, Jesucristo, no se compadece con eso. Son palabras duras. ¿Quién puede hacerle caso? Se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Les ha pasado a muchos, les pasa a muchos en nuestro tiempo. También a nosotros, a cada uno de nosotros, el Señor hoy nos hace esa pregunta que les dijo, que les hizo a los 12. ¿También vosotros queréis marcharos? Como aquellos discípulos que no siguieron más al Señor. ¿O responderemos como Pedro? Sabemos, creemos que tú tienes palabras de vida eterna, que en ti está la vida.